En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el oscilador de onda cuadrada y el oscilador controlado por voltaje. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó Luis Córdoba del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Esta presentación se realiza debido a una investigación basada en la asignatura electrónica de telecomunicaciones que dicta el ingeniero John Ronald Terrero. Los integrantes de este grupo somos Jordan Córdoba Cosio, Kevin Javier Murillo Luna, Heiner Jair Moreno y Cristian David Cuesta Moreno quien les habla. Para hablar primero del oscilador de onda cuadrada o del controlado por un voltaje o de tensión, debemos primero hablar sobre qué es un oscilador. Los osciladores son generalmente generadores que suministran ondas sinusoidales y existen multitudes de ellos, existen diferentes tipos. Eh, Generalmente un circuito oscilador está compuesto por un circuito oscilante, un amplificador y una red de realimentación. El circuito oscilante suele estar compuesto por una bobina y una inductancia y por un condensador. El funcionamiento de un oscilador básicamente entre todos ellos es muy similar. El circuito oscilante, por ende, debe realizar una oscilación. El amplificador, que está aquí como podemos ver en la imagen, aumenta la red y la red de realimentación toma una parte de la energía del circuito oscilante y lo introduce de nuevo en la entrada, produciendo una realimentación positiva, tal cual como lo muestra la imagen. Oscilador de onda cuadrada. El oscilador de onda cuadrada o generador de onda cuadrada, que también puede ser llamado conocido como multivibrador estable o de oscilación libre, es un circuito que no posee ningún estado estable. Alternativamente su salida va tomando valores alternados, pasando de un estado alto a un estado bajo, obteniendo obteniendo en su salida una señal de tipo cuadrada. Más o menos así es como se ve lo que es el oscilador de onda cuadrada. Pero este oscilador de onda cuadrada se puede realizar mucho en lo que es un temporizador 555, que es este que está en esta imagen, que es un circuito integrado que se utiliza en la generación de los temporizadores, que puede hacer pulso y oscilaciones. O sea, puede ser utilizado como para proporcionar retardos de tiempo, puede funcionar como un oscilador y como otro. Por eso se utiliza más que todo como un oscilador, este temporizador 555. Como podemos ver, la señal de salida, como se decía antes, tiene un nivel alto y un nivel bajo. Tiene un nivel alto por un tiempo 1 y en un nivel bajo en un tiempo 2. Los tiempos de duración, tanto en el nivel alto como en el nivel bajo, todo depende de los valores que tengan la resistencia 1, la resistencia 2 y el condensador. Depende de los valores de la resistencia y el condensador. Asimismo varían los niveles de altura y los niveles bajos. El funcionamiento de lo que es una oscilación por onda cuadrada en un temporizador 555, como lo podemos ver en la imagen, que vemos la alimentación, vemos la resistencia 1, la 2, podemos ver unos pines, que es lo que es el temporizador. Miren, aquí está todo señalado, lo que es el temporizador. Eh, para, para eso existen unas ecuaciones.
unas ecuaciones que nos dicen que el periodo de la señal de salida se puede calcular con esta ecuación, que es 0,693 por la resistencia 1 más la resistencia 2 por el condensador. Con la inversa de ese periodo se puede obtener lo que es la ecuación de la frecuencia, que la tenemos aquí. La frecuencia es igual a 1,44 sobre la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2, que es la que está aquí, por el condensador. Dividiendo la anchura del pulso entre el periodo, se obtiene el ciclo de trabajo, que el ciclo de trabajo se haría básicamente con lo que es la resistencia 1 más la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2. Formas de la onda de multivibradora estable con temporizador 555. Como podemos ver, se enseña una gráfica donde se muestran las ondas aquí en el voltaje del condensador y aquí en la salida. Vemos el tiempo 1 y el tiempo 2. Se puede ver con claridad que el tiempo 1 en que la salida está en nivel alto es el tiempo de carga del condensador y que el tiempo 2 en que la salida está en nivel bajo es el tiempo de descarga del mismo, así como nos muestra la imagen. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla de valores para condensadores. Esta tabla nos ayuda a saber cuál es la capacidad que tiene un condensador. Entonces, si tenemos un condensador que tiene una resistencia de 1.0 kiloohmios y usa 1 nanofaradios, esto sería igual a 714.3 kiloohmios. Si tenemos un condensador que tiene una resistencia de 2.2 kiloohmios y usa 1 nanofaradio, esto sería igual a 324.7 kHz. Esta tabla nos ayuda a escoger los condensadores que nosotros necesitamos según los nanofaradios que vayamos a utilizar y la resistencia que nosotros tengamos. Aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser generando ondas cuadradas, como por ejemplo generador de impulso y relojes. Oscilador controlado por tensión VCO. Los osciladores controlados por voltaje VCO son el bloque principal para todos los sistemas de comunicación analógicos. Su función principal es convertir una entrada de señal en DC a frecuencia de señal a la salida, frecuentemente una señal sinusoidal o muy parecida a este. Tipos de oscilador controlado por voltaje. Los osciladores controlados por voltaje se pueden clasificar en función de la forma de ondas de salida. Estos se dividen en dos: oscilador armónico y oscilador de relajación. El oscilador armónico es el que es el más estudiado en la física, ya que este oscilador es el encargado de mantener el equilibrio estable de un diagrama, un circuito en desarrollo. La principal característica es el que recupera la fuerza para tener o devolver a un punto de inicio el equilibrio estable. Oscilador de relajación. No quiere decir que es el cual se maneja la frecuencia y es proporcional a un voltaje. Se aplica a los circuitos de una manera externa. Vamos a tener dos ejemplos. Como primero tenemos ejemplo 1, el temporizador 555 de la siguiente figura, como lo muestra acá. Tiene una resistencia 1, una resistencia 2 y un valor tercero. Y tiene dos signos de preguntas, que es cuánto vale la frecuencia de la señal de salida y cuál es el ciclo de trabajo. Solución: vamos a utilizar las ecuaciones donde nos ilustran la conclusión de qué manera se desarrolla. Como ven acá,
tenemos la fórmula a utilizar para desarrollar el ejemplo, donde la fuerza, como lo muestra, es reemplazada por la resistencia 1, que es 75 kiloohmios y 60 ohmios, y se suman y se dividen por 47 nanofaradios, donde nos da un resultado de 227 Hz. Ahora vamos a desarrollar la fórmula de O4, donde se suman las resistencias, para así darnos el resultado de el ciclo de trabajo. Y este es el valor de la frecuencia de salida. En el ejemplo 2, como es una manera mejor de explicarlo, el diagrama, para tener un mejor desarrollo de la explicación y su respectiva fórmula. Para que hagamos el paso a paso de a dónde salen los valores y su solución de paso a paso, donde reemplazamos o donde multiplicamos, donde restamos, para así llegar a lo que queremos. Como mi compañero lo decía, seguimos aquí con otro claro ejemplo del ciclo de trabajo, donde podemos ver que tenemos las propiedades aquí, la fórmula, la frecuencia, que es la frecuencia 1 sobre el periodo, que igual a final 98.98 Hz, y cuando voltaje subcon es igual a un voltaje, los cálculos no nos dan, como decía el compañero. Seguimos con la ventaja y desventaja, que son la estabilidad de la frecuencia con respecto a la fuente de alimentación, el ruido y la temperatura, y la predicción del control de frecuencia. Y al principio, y el otro inconveniente, que sería la desventaja, es inconveniente que este tipo de osciladores no se puedan implementar sin esfuerzos en el ciclo integrado monolíticos. Tenemos las aplicaciones del oscilador controlado por voltaje, donde tenemos el generador de funciones. Para poder modificar la capacitancia, se utiliza un banco de capacitores que te permite los distintos intervalos de frecuencia. El capacitor deseado es seleccionado por la etapa lógica, y esta etapa activa el interruptor correspondiente en el capacitor deseado, manteniendo cerrado hasta que se pida otro intervalo de frecuencia. Por esto, los interruptores pasan una corriente de ambas direcciones, haciendo que la resistencia de este interruptor se presente una caída de voltaje al cambiar la corriente de sentido. Este escalón de voltaje afecta nuestra señal, haciendo necesaria que la resistencia de los interruptores sea mínima. Bucle de fase bloqueada. Este bucle, de bloqueo de fase es un círculo de control de retroalimentación, denominado bucle de bloqueo de fase. La característica del bucle de fase bloqueada son la frecuencia y la fase de la señal de oscilación. Dentro del bucle se controla mediante el uso de señal de referencias de entrada externas. Tenemos generadores de tono, que un dispositivo eléctrico que crea esta forma artificial de frecuencia de sonido, usualmente, pero no siempre, mediante medios eléctricos. Este dispositivo crea señal eléctrica que la convierte en sonido. Frecuencia de modulación de desplazamiento. Es una transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. Y modulación frecuencial es la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de la información. La amplitud de la onda modulada es constante e igual que la onda portadora. Muchas gracias por ver la presentación, y pues hasta aquí fue todo.